Pues, muy bien, ¿ustedes me escuchan bien? Levantan la manito. Sí, sí me escuchan. Muy bien. Amén. A medida que pase el tiempo, si tiene la posibilidad de la cámara, va a ser mucho mejor para poder interactuar todos juntos. Amén. Muy bien. Am, muy bien. Vamos a escuchar a la hermana Astrid, a la hermana Erika Ramírez, algo de lo que aprendió en la clase anterior. Amén, amén. La clase anterior le estaban hablando respecto a de la forma de expresarnos o hablar o cómo deberíamos, pues, como ortografía, también qué significaba el texto, en qué se relacionaba el texto, cómo podemos desglosarlo, cómo podemos interpretarlo de la manera correcta. También nos mandó a investigar algunas palabras. Amén. eh, que son la gramática, etimología, semántica, fonología, síntesis, de poderlo investigar y poderlo desglosar en el día de hoy. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Esa entonces era la parte que quedó de investigación. Gracias, hermana, por su participación. Muy bien. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros abordar la palabra del Señor. Sabemos que el Espíritu Santo nos ilumina, nos da entendimiento, pero también debemos nosotros tener herramientas que nos ayuden a profundizar más en la escritura. Ejemplo, vamos a leer un texto de la palabra que está en 2 Timoteo 2:15. Vamos a estar leyendo. Hermana Ingrid, vamos a leer eh, 2 Timoteo 2:15. Ajá. 2 Timoteo 2:15. Si la hermana no lo encuentra, vamos entonces con nuestra hermana Erika. Amén. La palabra se lee en el nombre poderoso de Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Deme un segundito que hay un hermano que me está pidiendo el link acá. Y vamos a ver si lo puedo mandar. No, no puedo. Voy a reenviarlo. Aquí ya. Creo que posiblemente. Aquí está. Ya. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eh, Pablo quería asegurarse de que Timoteo hiciera buen uso de la palabra del Señor. Y pues lo mismo deberemos también nosotros pensar cuando vamos a acercarnos a la palabra de Dios, tener ese temor de que no podemos hablar por hablar de la palabra, porque con ella podemos salvar o condenar a una persona. Podemos edificar o destruir con esta misma palabra por la falta de los conocimientos. Ahora bien, algunos consejos que nosotros debiéramos aplicar, quiero que si quieren apuntarlo, para ser buenos exégetas. Ejemplo,
la palabra hermenéutica, que significa interpretar, viene del griego hermeneo, que significa interpretar o traducir, revelar. Y decíamos en la clase anterior que la hermenéutica y la exégesis trabajan juntas. Y la función de las dos son sacar a la luz lo que está escondido o algunas verdades que están implícitas en un texto. Ejemplo, decíamos que la exégesis investiga el texto a través de hacerle preguntas, ¿no? El cómo, el dónde, el cuándo, el por qué, a quién, y así sucesivamente. Eso hace la exégesis. Tiene una serie de preguntas al texto. El dónde, como el dónde fue escrito, por quién fue escrito, para quién fue escrito, en qué tiempo, ¿no? Y el contexto histórico, el momento, el lenguaje, la lengua, cómo fue escrito. Eso todo lo hace la exégesis. Y luego la hermenéutica, que es la que trae la revelación, toma todas estas preguntas a través de algunos argumentos o enunciados, nos va diciendo todo lo ocurrido o la respuesta de las preguntas y hace un diagnóstico. Y luego hace la hermenéutica tres cosas. Una, observar bien el texto, lo investigado. Dos, pues obviamente sacar la verdad que está en esa investigación. Y tres, la aplicación, sea una enseñanza, sea una exhortación, edificación, o sea, esa es la aplicación. La aplicación del momento y la aplicación a futuro. La aplicación del momento, ahora vamos a explicar todos esos puntos. Entonces, repito, aunque Dios nos enseña todas las cosas o nos revela las cosas, cuando tenemos ciertas herramientas nos va mucho mejor porque el Señor nos va a iluminar en base a lo que ya tenemos. Vamos a leer otro verso. No, estaba mencionando unas palabras claves de Dios. Me mandó. Vamos acá. Les estaba diciendo, obviamente, hay unas palabras importantes, unas recomendaciones o consejos que le damos a los estudiantes de interpretación bíblica. Y es, lo número uno, aprenda a leer el texto bien. O sea, lea bien, lea bien. Esos son los consejos. La persona que examina el texto se le llama exégeta. La persona que examina el texto se le llama exégeta. Si usted quiere ser un buen exégeta, sea primero un buen estudiante. Si quiere ser un buen exégeta, sea primero un buen estudiante. Antes de ser crítico, aprenda ética y coherencia. Ya voy a explicar todo ello. Antes de ser crítico, aprenda ética y coherencia. No se acelere, vaya paso a paso. Su momento va a llegar de compartir, de ayudar, de enseñar, etc. Al abordar la palabra del Señor, necesitamos, pues, al menos estudiar o conocer los personajes más relevantes de la historia bíblica. Y lo que no nos puede faltar es hacer uso de la gramática. La gramática es el arte de hablar y escribir correctamente. Es decir, hacer uso de los signos de puntuación. Bueno sería hablar suave, o no suave, sino pausado. Leer suave también, no tan ligero, para ir observando los aspectos de la palabra del Señor. Y asimismo, pues hacer los usos de la interpretación bíblica. La palabra hermenéutica
está basada en el dios Hermes. La mitología griega creó un dios que se llama el dios Hermes, el dios del mensajero de los dioses. Un dios que llevaba los mensajes a los dioses, incluso a los viajeros y a los que tenían algunos enigmas. Le pedían al dios Hermes, le hicieron mucho culto precisamente, porque traía como la revelación a los seres humanos. Bien, hay unos aspectos importantes para hacer hermenéutica. Uno, que la Biblia tiene un centro y es Cristo. La Biblia tiene un centro y es Cristo. Amén. O sea, la Biblia es cristocéntrica, precisamente. Segundo, debemos conocer bien el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Tercero, estos son aspectos importantes. Estudiemos los profetas, los patriarcas. Estudiemos los profetas, los patriarcas, los jueces más relevantes. Los jueces más relevantes de la historia. Estudiemos los reyes, el gobierno, la monarquía unida o el gobierno unido que se llama Saúl, David y Salomón. Eso es el gobierno unido o la monarquía unida. Saúl, David, Salomón y hasta Roboam. Pues ya con Roboam el reino se divide. Entonces, cuando uno aprende estas partes, pues le es más fácil hacer interpretación de la palabra del Señor y no saca un texto de su contexto. El otro aspecto es, vaya observando las dispensaciones. Observen las dispensaciones que son relevantes para ubicarnos en el contexto histórico. Vamos a leer entonces, Carlos Pedrosa me escucha, Alejandro me escucha, Ingrid, Astrid, Carrillo me Amén, escucha. amén, pastor, sí, señor, le escucho claro. Amén, pastor. Sí se escucha bien. Hermana Gracias. Astrid, bueno, vayan poniéndome cámaras que los voy a poner a leer, sean tan amables. Amén, amén, amado pastor. Dios le bendiga a todos. Le pongo Amén. la cámara en unos minutos que acabo de llegar y ya como en 10 minutos pongo la cámara. Está bien, lo entendemos. Ok, vamos a estar leyendo Efesios 1 y los que estaban tomando nota les voy a hacer un repaso. Efesios 1, 8 y 9, hermano Carlos Pedrosa. Hermana India Estriba, leer 2 Timoteo 3, 16 y 17. Hermana Erika Ramírez, ¿alcanzó a apuntar algo de los aspectos importantes? Sí, pero como hago mi propia línea de cómo lo voy a leer, Ajá. pues hablábamos sobre algunos pasos. Ujú. Y primero te empezó con dar una definición sobre la hermenéutica Ujú. y también de la exégesis, sacando a la luz de las cosas que se encuentra oculto como si fuera un trasfondo, sacándole un trasfondo a la palabra. Así es. Nos dio 3 pasos: observar, sacar la verdad y la aplicación Ujú. de cada contexto, ¿verdad? Sí. Después siguió con la otra que aplicó varias palabras sobre aprender a leer bien, a usar Ujú. bien la palabra, que no sea muy ligera, que podamos tener pausa en la coma y en la tilde, vamos a decirlo así, Así es. paréntesis. Y para hacer un buen exegeta se necesita leer bien el texto. Así es. Así es. Antes de ser crítico, ahí me quedé, no le pude, Muy bien. tenemos que aprender a ser. Muy bien, muy bien. Así es. Bueno, apuntó la mayoría de cosas, aunque el video está grabando todo. O sea, ustedes deben verse el video y hacer sus apuntes con el video, ¿no? Si se les escapa algo. Amén. Bien.
La hermana dijo que antes de ser crítico debemos, se quedó ahí, debemos ser tener ética y ser coherente. Tener ética, por ejemplo, la hermana Strick es esposa de pastor, ¿cierto? ¿Sí es así? Hermana Carrillo, prenda su micrófono. Sí, dígame, pastor. Usted es esposa de pastor, ¿cierto? No, fíjese que mi esposo no Ah, tiene pastorado. Ajá. bien. Amén, amén. Usted está en Guatemala. Amén, amén. Sí, de Guatemala. Es de la senda antigua también. Así es, sí. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, lo que quiero decir es la ética. Por ejemplo, este hermano Carlos Pedrosa, que es un pastor, y además si tiene un cargo, se llaman jerarquías. Los cargos denotan jerarquía. Ahora bien, yo puedo ser aquí el profesor, ¿cierto? Aquí como profesor, yo puedo corregir, exhortar, pero ya cuando esté en un culto donde preside ese culto el pastor Carlos Pedrosa, aunque él se equivoque en algo, yo no puedo levantar la mano y corregirlo, porque me está faltando ética y coherencia. Entonces, si yo soy una persona que estudié exégesis y que el profesor me explicó que antes de ser crítico, aquí crítico es como, por ejemplo, ay, el hermano dijo de que ese versículo se refería a Jesús, pero no se refería a Jesús. Y levanta la mano, hermano, pero eso no se refiere a Jesús. Uy, usted está siendo una persona incoherente. Imprudente. Imprudente es la palabra más clave, así es. Pero no, es que yo estudié teología y estudié interpretación bíblica, así que yo no voy a tragar entero. Pero cálmese, o sea, vaya paso a paso. En ese momento eres la autoridad, es la autoridad. Y como autoridad no se puede reprender ni exhortar en ese momento. Ahora, algo también que aprendí de un pastor hace muchos años, y me la ha grabado esa palabra. Pastor exhorta a pastor, pero no cualquier pastor. Miren la palabra. Pastor exhorta a pastor, pero no cualquier pastor. Hay hermano que dice, pero hermano, si a mí Dios me dio la revelación, yo voy a exhortar al pastor que está equivocado. No, porque usted es una oveja. Usted es una oveja. Entonces, una cosa es el cristiano que se ha educado y el cristiano que no se ha educado. Comete muchas imprudencias y aun cuando lo exhortan y lo corrigen, él termina afligiéndose, yéndose de la iglesia y dice que ahí el pastor, por el pastor no volvió. Pero no está sabiendo que él mismo, por su falta de educación, por la falta de educación, él mismo se está autodestruyendo. Vaya ubicándose hermana Erika en Oseas 4:6. Entonces, miren qué relevante todas estas cosas. Antes de ser crítico, sea ético. La ética es la que rige el comportamiento humano dentro de una sociedad o contexto cerrado o abierto en diferentes aspectos jurídicos o civiles. Bien. Hermana, tiene un texto ahí, pero antes de leerlo le voy a explicar por qué buscamos ese versículo. Hermano Carlos Pedrosa, ¿cuál era su versículo? Creo que usted dijo Efesios 1, 8 y 9. Ajá. Mire que estábamos hablando de que observe las dispensaciones, ¿no? Para ubicarse en contexto histórico y no sacar el texto de su contexto. Para eso es que las dispensaciones. Ok, léalo, hermano. Efesios 1, 8 al 9 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén.
Usted mismo váyase para Isaías 7:14. Dice que el Señor se había propuesto algo de reunir todas las cosas, todas en Cristo. Pero eso iba a ocurrir en un tiempo. Y ese tiempo, pues, es un espacio, es un lugar donde va a ocurrir algo. Como Cristo es el misterio, dice acá Efesios, el mismo escritor, Pablo, dice, el Señor tenía un propósito de revelar todas las cosas ocultas, las preguntas que se hicieron los profetas, que se hicieron los salmistas, que se hizo mucha gente. En Cristo se iban a explicar. Pero ¿quién nos las explica? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el docto en conocimiento que nos las pueda explicar? Ahora vamos a ir entendiendo muchas cosas y el por qué es importante nosotros conocer o saber de herramientas de interpretación, conocer exégesis y hermenéutica, porque uno se pierde de muchas riquezas. A medida que usted entiende la palabra de Dios, la fe le aumenta. A medida de que entiende la palabra del Señor, la fe le aumenta y usted se radica en la roca que es Cristo. Hermana Carrillo, lea. 2 Timoteo 3:16-17. Ajá. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Entonces, Dios. gracias. El manual para nosotros aprender es la palabra del Señor, pero la palabra misma del Señor tiene sus herramientas o tiene sus secretos también. Tiene sus secretos, tiene sus enigmas, por así decirlo. ¿Cómo así? Sí, váyase usted misma, hermana Astrid, a 8:26 al 31 de Hechos. Y léame, hermana, Oseas 4:6, lo que hablamos ahorita, de que cuando una persona no se ha educado, él mismo se autodestruye y piensa que lo han destruido. Así pasa Hechos, con muchos. 8:26 al 31 va a leer usted cuando se lo diga, y la hermana Erika, Oseas 4:6. muy bien. Amén. ¿Puedo leerla? Sí, usted va a leer primero. Ajá, hermana Erika. Dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Está dándose cuenta que dice que el mismo Señor dice que el pueblo se destruye por falta de conocimiento. Miren, incluso la iglesia del Señor, que es la que nosotros asistimos, la iglesia está constituida por un organismo vivo. Y es un cuerpo, dice la palabra del Señor. Amén. Y como cuerpo tiene unos miembros y cada uno de esos miembros tienen funciones. Esa anatomía se articula entre pastores, líderes, ovejas, pero dentro de esos contextos hay unos gremios, por así decirlo, o hay jerarquías. Pablo a los Efesios también le dice que él mismo constituyó unos pastores, profetas, evangelistas. Esto es como la organización de unos ministerios en función del de desarrollo de la misma iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si un creyente no está instruido en estos aspectos, él busca ponerse en una posición en la cual no está ni preparado ni llamado. Repito eso. Un creyente que no está instruido en estos aspectos, él busca ponerse en estos lugares o en estas funciones, aunque no esté ni preparado
ni llamado. Entonces, si él tiene ese anhelo, pero no lo llaman, ni lo ponen, dice que le tienen envidia, ¿cierto? Empieza a hablar que hay una rosca en la iglesia. Y a veces uno como pastor, en el deseo de querer tener a todos los hermanos contentos, incluso personas que no están ni preparadas ni llamadas, uno los pone y ellos fracasan porque le falta conocimiento. Esos son los puntos. Entonces, dos problemas. Uno, la crítica que viene hacia el pastor. ¿Por qué lo puso si esta persona no está ni capacitada ni preparada? Y dos, emocionalmente, esta persona que fracasó en el intento de hacer algo y ser algo, también se aflige. Mire que se quedan dos problemas. Y es por la falta de conocimiento. Así que, qué importante ustedes que han sacado el tiempo para instruirse y capacitarse hoy. Resta tener una visión. Dos, una determinación. Visión. ¿Qué quiero? Determinación. Debo terminar. Debo terminar, pase lo que pase. Se llama determinación. Muchos comienzan la carrera. Yo analizo la vida natural comparada con lo espiritual. Si una persona, todo lo que comienza, si es bueno, lo termina, esta persona definimos que es un buen creyente. Pero una persona que comienza algo y no lo termina, así es su vida cristiana. Si usted comienza una labor y a mitad de camino se aburrió, se sintió cansado y abandonó, a menos que lo esté perjudicando espiritualmente y también de salud, que esos son otros aspectos. Entonces, vamos a leer con nuestra hermana Carrillo el versículo de que hay misterios en la Biblia también. Hay que revelarlos. El hermano Alejandro va a leer Lucas 24, 45. No, San Juan 5, 39. Hermana Carrillo. Muy bien, así dice la palabra de nuestro Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí, hermana, ahí. Mire que aquí donde la exégesis, ¿sabe que la exégesis nos invita? Con nuestra libreta a preguntar. Miren lo que hace la exégesis. Pregunta, ¿quién era el etíope? 1. 2. ¿Quién era Felipe? 2. ¿Qué función tenía Felipe dentro del cristianismo, el gremio cristiano? Las respuestas van siendo, al investigar, hacer la observación de la vida de Felipe, ahí se requiere una biografía, hacer una biografía de Felipe. Y entonces usted empieza a buscar en el Nuevo Testamento y encuentra que Felipe fue uno de los apóstoles, pero que primero fueron discípulos del Señor. ¿Qué más función tenía Felipe? Felipe dentro del organismo cristiano, en jerarquía, era un evangelista. ¿Qué más? Era un diácono. Mira todo lo que usted va sacando, eso se llama exégesis. Investigar el texto, hacerle preguntas al texto. Entonces, cuando usted empieza a predicar, que ahí viene la homilía, dicen, hermanos, y Felipe,
quien era un discípulo del Señor. Y Felipe era hermano de Natanael. Miren lo que usted está dándole al público que no sabe o que no conoce bien a Felipe. Usted se lo está enseñando al pueblo. Era hermano de Natanael y fue uno de los que el Señor llamó. Felipe también tenía 2 hijas que eran profetas. Usted está haciendo una biografía de Felipe antes de llegar ¿a quién? Al etíope. Y entonces usted está diciendo que Felipe es un hombre importante. Le está dando las características, su vida, y la gente va tomando confianza en que Felipe era un hombre de Dios, por eso el ángel se le aparece. Miren acá. Y estamos haciendo homilía en este momento, después de la exégesis. Y Felipe, como era evangelista, notamos que Felipe pues estaba en un lugar y luego el Señor le dice que se vaya al sur. Aquí viene una clave. ¿Dónde quedaba el sur? ¿Se dan cuenta? Ya estamos con Felipe. ¿Dónde quedaba el sur? Ahora, usted misma, hermana, váyase a Hechos capítulo 8. Usted misma, hermana, para que vaya mirando la historia. Y aquí estamos haciendo, ¿qué? Exégesis, para que más o menos comprendan cómo se hace. Estamos en la teoría y la práctica. Mucha gente no hace casi esto. No porque no quiera, sino porque no tiene los conocimientos. Entonces, pero Felipe, como era un evangelista, ¿y qué es un evangelista? ¿Cuál es la función de él? Hoy puede estar en un lugar y mañana puede estar en otro predicando. No necesariamente es un pastor, porque Felipe no tenía una iglesia, no era pastor. Lea usted, hermana Carrillo, nuevamente. 8:1 en adelante. 8:1. Bien. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Ahí, paremos ahí. Entonces uno se pregunta, aquí tiene que una investigación, geografía bíblica, que la vieron los hermanos que estudiaron teología, vieron geografía bíblica. Si un hermano no sabe de geografía bíblica, le queda muy difícil saber dónde quedaba el sur. Y ahí se quedó. Y especula, ¿cierto? ¿Qué significa especular? Que dice un lugar que realmente no era, porque no sabe. Pero ahí se usted va dando cuenta de que estaban en Jerusalén y en Jerusalén, pues eso es todo el tema del Mediterráneo. Todo el Mediterráneo. Hay fronteras, como decir Colombia, tiene fronteras como Ecuador, tiene a Venezuela. ¿Qué otras fronteras por ahí, hermano Carlos Pedrosa, que están en Colombia? Tiene a Ecuador, Venezuela, pero Ecuador está para el sur. Los límites, las fronteras que tiene Colombia al sur son Ecuador. Hermano Juan Carlos, ¿me escucha? Hermano Juan Carlos es ecuatoriano. Bien. Entonces, fíjense, uno se va ubicando en los mapas. Entonces, Jerusalén, ahí estaba, quedaba Judea, era como la parte norte. Y por esas mismas tierras estaba Samaria. Y era un recorrido que se hacía por tierra también. Ahora, pues dice que el señor que era de Etiopía, oígase bien, pero para saber que era un etíope, uno dice, ¿dónde quedaba Etiopía? ¿Esto lo hace quién? La exégesis. Bueno, ¿dónde quedaba Etiopía? Ahí tiene que hacer un estudio por ahí de media hora. Por eso hacer un mensaje para predicar no se hace en 1 minuto, 2 minutos. Se puede demorar 1 semana preparar un sermón, si es que está bien instruido. Si no está bien instruido, se puede demorar 15 días preparando una prédica, para hacerla, como se dice, con respeto, para hacerla como con responsabilidad, de que no voy a tirarle allá como es que decimos en Colombia nosotros, va a tirarle un arroz masato allá, como caiga. Arroz masato decimos nosotros que no le mide el agua,
no le pone bien la sal, sino que lo tiró ahí. ¿Quién se va a comer eso? O sea, es una falta de responsabilidad. Si a usted le encargaron la cocina, hermano Alejandro, hermano, si no sabe cocinar, pregúntele a la hermana Erika qué se le echa a esa comida. ¿Entiende? Porque nadie se la va a comer o se la comen por prudencia, pero no se la comen con gusto. La están comiendo como a la fuerza. Entonces el predicador dice, hermano, no dicen amén, no dicen amén, o nadie brinca, nadie salta, nadie aplaude. Hermano, cuando la prédica está buena, las manos se juntan solas, la boca se abre sola. Obviamente entendemos que hay auditorio que no conoce bien la palabra de Dios, por eso no dice amén. Ese es otro aspecto. Usted está hablando de un profeta y la gente no sabe ni quién es ese profeta, entonces tampoco dicen amén. Por eso dice, pero los hermanos son callados, no dicen amén. No, ellos no conocen esa historia que está predicando usted. Por esa razón es que se debe hacer una biografía de la persona que se está hablando y hacer una repetición. Entonces ya el pueblo como que entró en conocimiento de qué persona están hablando y de hecho van a decir amén, porque ya están entendiendo. Hermano Carlos Pedrosa, creo que tiene una observación, pregúntanos. Ajá. Adelante. Tengo aquí una pequeña duda. Ya que se está hablando de Felipe, en el capítulo 1 del libro de Hechos, Sí, aparece la Biblia ahí, dice en el versículo 13 más precisamente, de que es lo que dice. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés y Felipe. Ahí está incluido Felipe. En el capítulo 6, nosotros miramos que en la elección de los 7 diáconos aparece Felipe. La pregunta es la siguiente: ¿este es el mismo Felipe o es otro Felipe? el mismo, el Es mismo. el mismo. Sí, señor. Sí, señor. Hagamos un El análisis. mismo que fue esparcido y que fue y le predicó al eunuco. Sí, señor. Al Sí, Etíope. sí, señor, el mismo. Mire qué bueno. Yo creo que cuando nosotros estuvimos que tenemos una promoción que hicimos del Instituto de Defensores del Nombre, que los primeros graduados, entre ellos está el hermano Alejandro y el hermano Juan Carlos. Yo enseñé ahí historia de la iglesia. Recuerdan que recorrimos todo el libro de los Hechos, ¿no? Y cuando uno a veces lee el libro de los Hechos, pero no le hace exégesis al libro. Sacamos tanta riqueza del libro porque uno va viajando por él, va caminando con los apóstoles cuando uno empieza a hacer exégesis. Entonces, ahí donde usted, la curiosidad que le nació, o sea, en este momentico el cerebro lo que va es abriéndose y se van creando necesidades de investigación. ¿Sí ven? Entonces el hermano viene aquí a Hechos 1, dice donde moraban Felipe, Pedro, ¿y quién era el otro? Hermano Carlos. Estaban los apóstoles ahí. Entonces, fíjense, ya Hermano, mire que en el está capítulo 8, como entrecortando, no sé qué pasará, si es la señal. en el capítulo 8 de libro de Hechos, fueron esparcidos, excepto los apóstoles. En la área del 1 estaba Felipe, yo decía, pero Felipe Hermano entonces no fue. Carlos, apague la cámara a ver si le escucho mejor porque hay como interferencia. Ajá. Hable ahí a ver. Ahí sí me escucha. Le ¿Me escucho escucha mejor? perfecto. Le escucho perfecto, sí, señor. Oh, okay. Sí, señor. Ajá. Entonces, aquí mismo en el libro de Hechos, el capítulo 8, en el versículo 4 más exactamente, nos dice que fueron esparcidos los hermanos, algunos hermanos, a causa de la persecución, ¿cierto? Pero entonces dice, excepto los apóstoles. Y como en el capítulo 1 del libro de Hechos, más exactamente, verso 13, entre los apóstoles aparece Felipe. Ajá. Entonces estoy deduciendo, yo dije, entonces no es como el mismo Felipe. Y vamos a hacer la pregunta, Amén, porque si amén, Felipe amén. le tocó ir a Samaria, entonces
O es otro Felipe o es el mismo. Entonces, vamos a aprovechar y estamos aquí, preguntemos. A ver, muy bien. Ahora sí ya le capté mucho, la duda la capté bien ahora sí. Prende su cámara así para explicarle. Cuando vaya a hablar, la apaga porque creo que hay interferencia de señal. Bien. Si es el mismo Felipe, mire, cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, primero van a esperar el Espíritu Santo al aposento. Y mira que lo reciben ahí. No quieren salir del aposento. Es como cuando uno va a un ayuno y se derrama la gloria del Señor, la gente no se quiere. Es como cuando uno va a un retiro, por ejemplo, cualquiera de ustedes, algún lugar del monte por allá. Entonces convierten esa montaña como en su monte Oré. Convierten esa montaña en su Mahanaín. ¿Entienden? Entonces la gente dice, vámonos para allá, para el monte, que allá cuando vamos, hermanos, venimos cargados de la gloria del Señor. Es un ejemplo así que pasó con los apóstoles. Querían estar ahí en el aposento porque ahí estaba la gloria. Y entonces el Señor no quería que se quedaran allí porque Él les dio una misión de ir por todo el mundo. Pero eso le pasa al cristiano o la iglesia cuando empieza solamente a pensar en recibir bendición en la iglesia, gozarse en el culto y no salir a evangelizar a nadie. El Señor tiene que hacer algo y Él permitió la persecución. El escritor, cuando dice excepto los apóstoles, es que lo que estaba explicando hermano Carlos Pedrosa, que ya la iglesia se va organizando en jerarquía y la función se da de que a él lo nombran tanto diácono como evangelista. ¿Sí ve? Entonces, cuando el narrador de la historia cuenta, pues lo saca del rol de apóstol, ¿no? Eso se llama contexto. Lo saca del rol de apóstol y dice, pues fueron esparcidos excepto los apóstoles, para solamente enfocarse en Felipe como evangelista o en función de evangelista. No sé si me hice entender. ¿Cierto? Ok, así. Entonces, ubicamos son los contextos. Es como cuando está el hermano Carlos Pedrosa, por ejemplo, que puede ser un supervisor de una zona de la iglesia, pero es pastor también. Entonces la gente dice, hermanos, pues mandaron a la reunión al supervisor de tal zona o de tal ciudad. Entonces alguien dice, pero no fue el pastor Carlos Pedrosa. Sí fue, pero es que dicen que fue el supervisor. Es que el supervisor es el pastor Carlos Pedrosa. Entonces, ahí se llama interpretación, que en este caso se llama hermenéutica. Porque la persona que está recibiendo el mensaje está solamente escuchando de las cualidades y características de esa persona, pero no sabe quién es. Y aquí viene lo que se llama el exégeta. El exégeta es el que investiga los sucesos y lo explica a través de la hermenéutica al interlocutor. Miren qué fantástico. Y es lo que hacemos nosotros con la palabra del Señor. ¿Cómo? Vamos a seguir leyendo. Y mire que aquí ya empezamos a hacer algo tan bonito. Estamos en Hechos 8, 26, hermana, usted está ahí. Siga el versículo. Estábamos con Felipe. Vamos a leer el 27, ahora 28. El 28 en adelante. Hechos 8, 28. Uh-huh. ¿Listo, mi hermana? Uh-huh. ¿Sí? Sí, siga leyendo ahí. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Uh-huh. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Uh-huh. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Amén. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero
mudo delante del que lo trasquila. Amén. Ah, Amén, hermana. Hermana Carrillo está ahí. muy ¿Qué bien. Biblia tenía el etíope en ese momento? Rollo. Una Biblia como, perdón, la misma hermana Stri, ¿no? La Biblia como la tiene usted ahí. Prenda micrófonos. Es Reina Valera, No, 1960. pero ¿qué Biblia cree que él tenía, el etíope que estaba leyendo? Ah, Un dato curioso, ¿no? sí, a ver. Son curiosidades que uno se Ujú, pregunta y se estaba leyendo la palabra del Señor. sí. Hermano Carlos Pedrosa. El hermano Alejandro tiene la mano levantadita. Ajá. Prenda micrófono y hable. Amén. Estaba leyendo un rollo, pergamino. Ok. Ok. Mire lo que el hermano dice acá. Un rollo. Pero para el hermano Alejandro decirme que era un rollo, eso ya es profundo, eso ya es de académicos, como se dice por ahí. ¿De dónde, cómo hizo usted para saber eso? ¿Ha investigado antes? ¿Cómo lo supo? Denos señal. Ajá. Prenda micrófono y me dice, hermano Alejandro. Sí, bueno, porque en el Antiguo Testamento, Ujú, pues eran los pergaminos, los rollos, y ujú, entonces ahí vemos también que Jesús también leyó los rollos del profeta Isaías. ujú. Muy Y bien, muy bien, muy bien. Ok. Pero mire que la gente, uno no observa. Mire que yo cuando llegué a la iglesia no tenía esos conocimientos tampoco. Uno leía así, pero nada. Entonces, nuestro hermano Alejandro nos está diciendo esto ahora, que son unos rollos. Me imagino que usted ha investigado, ¿cierto? amén, amén. También como la Biblia que leían también, no la Biblia, la Septuaginta. Ajá, Amén. ajá. Ella lo usaron los apóstoles. Amén. Y Gloria a bueno, Dios. pues aquí mismo aprendí de eso del rollo y esto, haciendo el meneo de exégesis. Ah, amén, amén. Bueno, miren lo que el hermano acaba de decir, de explicar. Así es. Para saber eso hay que haber pasado por estas lecciones, porque a veces uno no es tan observativo. Él lo que tenía era un rollo. Usted cuando, ahora vamos a hacer otra pregunta. Hermano Carlos Pedrosa, ¿me puede escuchar? Si me escucha, apague la cámara para que me responda esta pregunta. Le escucho, sí, señor. Ahora sí me escucha bien. Ah, yo también le escucho también clarito, como que se ubicó mejor. Muy bien. Mano Carlos, ¿cómo era el tema? ¿Qué Biblia usaban los hermanos en Corinto? ¿Tenían Biblia ellos y la usaban? Tenían que tener, tenían que tener, tenían que tener Biblia. Amén, Eso sí es amén. seguro. Tenían que tener Biblia, ¿no? Amén. Eh, pero hay que mirar entonces, pues, como dice el hermano, la Septuaginta, que ya fue algo que se tradujo al griego. Y recordemos entonces que eh, Corinto, siendo ya una ciudad griega, de hecho, tenía que tener la Septuaginta. Digo yo que era esa la que tenían que tener. Bien. Eso ahí se llama, ahí les voy a dar un truco para que lo tengan. eh, Vía de hipótesis, ¿no? Se llama vía de hipótesis. Ya vamos a empezar a hablar así, porque ya somos exégetas. Vía de hipótesis es que como puede ser verdad, no es verdad, porque alguien dice, es que el hermano dijo que tenían la Biblia. No, no, no. Yo dije que era una hipótesis. ¿Ves? De cuando uno habla así, tiene la salvedad de que si alguien quiere como decirle que está equivocado, no, es un planteamiento que se hizo, pero no es la base sólida como tal. Investigarlo. Juan Carlos Romero está escuchando. Vamos a ver si Juan Carlos Romero escucha.
Bien, bien, hermano. Una pista. Saben que la Septuaginta no la poseía todo el mundo, porque los encargados de manejar los manuscritos eran los rabinos, y los apóstoles se convierten en enemigos de los rabinos ahora, porque están predicando, por así decirlo, una nueva religión, una nueva filosofía que prácticamente ataca la ley mosaica. Ellos la veían así, como atacar la ley. Si ustedes notan que el mismo Sanedrín les dijo a Pedro y a Juan, no les mandamos estrictamente que no enseñaran más en ese nombre, y ahora han llenado a todo Jerusalén de vuestra, no dice nuestra, de vuestra doctrina. Entonces, aquí hay un problema que es gravísimo, hermano, que se da en los celos profesionales, se llaman celos religiosos. Los celos religiosos se dan por dos cosas. Uno, porque tu enseñanza es muy buena y la gente quiere ir a escucharte a ti. ¿Te das cuenta? Aunque, mire, la iglesia suya sea una iglesia feíta y la del otro compañero que está a la vuelta es de mármol, pero la gente paga transporte y va a escuchar la escuela dominical en tu iglesia. Ya el otro pastor se pone celoso. Lo que está pasando acá es que hay una doctrina como una sustancia que atrae a la gente y se crean los celos religiosos o profesionales. En el caso de los rabinos, Sanedrín y todos ellos, era que ellos por muchísimos años llevaron la enseñanza al pueblo, incluso manipulaban con la misma. Y cuando Jesús aparece, pues Jesús fue como un enemigo de los fariseos y escribas, por supuesto también los discípulos, porque ellos aprenden de su maestro y ahora están adoctrinando todo Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último, hasta los romanos. Y si nosotros empezamos a mirar, los primeros convertidos que se dan son de todo el Mediterráneo. ¿Puedo hacerles una pregunta? Leamos Hechos 18, 17. Hechos 17, hermana Erika. Hechos 17. Hechos 17. 1. Hechos 17, 1. Dice, pasando por Anfilópolis y Apolonia, No es llegaron Anfípolis, hermana, ¿es Anfípolis o cómo? Anfípolis Ajá, ok, sí, sí, siga. y Polonia. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahí, mire, hermano, nosotros tenemos que leer el libro de los Hechos bien, porque el libro de los Hechos, a partir del capítulo, creo, 9 en adelante, 10, se dan las misiones. Y las misiones las realiza Pablo y Bernabé. No hay iglesias establecidas en otros lugares como Éfeso y la parte occidental, que eran los griegos. La parte occidental de los griegos están los filipenses, tesalonicenses, ¿sí ve? Los atenienses, están los corintios, todos estos son griegos. Están los romanos, los de Éfeso están para la parte asiática, ¿sí? Pero Asia está ahí, limitante con el mar Mediterráneo. Todas esas son rutas comerciales. De Corintio se pasaba a Éfeso por barcos y eran rutas comerciales y turísticas, como decir Cartagena, mi hermano. ¿Entiende? Entonces, siempre había movimiento, había comercio. Tanto Corintio como Éfeso eran ciudades comerciales. Digamos que había tratado de libre comercio. ¿Entiende? Y
por eso eran ciudades muy importantes. Y ahí, cuando las ciudades son así tan comerciales, hay mucha idolatría. Hay mucha gente intelectual, capacitada. Ahora, siga leyendo, hermana, lo que vamos a encontrar ahora acá en este capítulo. Llegan a Tesalónica, van a predicar ahí, a abrir la obra allí. Amén. Sigo leyendo en el versículo 2. Sí. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con, perdón, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ahí, se está dando cuenta que estos tesalonicenses son puros griegos. Ahí está la evidencia. Los tesalonicenses eran griegos. Siga leyendo. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y Ahí, juntando una... lo que quiero crear es la problemática que se da entre religiones. Y siempre ha existido, ¿se lo ve? Siempre ha existido. Mire que aquí los judíos tienen celos de los apóstoles que se están ganando la gente y quieren hacer cualquier cosa por impedirlo. Cuando tu iglesia empieza a crecer y tú predicas, ganas almas, a veces el diablo, cuando él no puede, usa a tus propios hermanos, a los mismos compañeros, para que hablen mal de ti, alguna cosa digan, para que al menos se frene por un tiempo el crecimiento. ¿Qué es lo que sucede? Ahí se llaman celos religiosos y eso estanca el crecimiento de la obra del Señor, al menos por ese tiempo. Al menos por ese tiempo no hay crecimiento porque usted ya empiece a solucionar problemas y a preocuparse uno. Yo digo, estoy preocupado que la hermana Carrillo está enojada conmigo. Ya la oración ya no es por alma, sino para que se nos arregle ese problema. ¿Sí? Entonces se estanca un poquito el crecimiento. Vamos al 18, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1. Sí, el de 2 en adelante. De 2 en adelante, dice. Ujú. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Ahí, Porque ahí. ¿Quién es que era Aquila? ¿Aquila qué era? ¿Un creyente? Hermano Carlos. ¿Quién era Dice Aquila? un judío, Era un dice un judío. judío, un judío. ¿Y de dónde venía este judío? De Roma. De de Roma, porque viene de Italia Roma. y está recién llegadito a Tesalónica. ¿A dónde estaba él ahí? ¿Estaba en Tesalónica o en Corinto? Ya estaba en Corinto. Estaba en Corinto. Ahora, si usted lee más, pero no vamos a leer ahora, si lee más adelante, Pablo toma a esta pareja y las deja en Éfeso predicando de pastores. Entonces, ¿son creyentes nuevos o son creyentes antiguos? Porque los dejan de pastor. ¿Se han preguntado esto? Ahora la pregunta es, ¿dónde Priscila y Aquila se convierten si la obra en Roma todavía no está establecida? Pregúntese usted. Si ve las curiosidades de la Biblia, la obra no está establecida en Roma todavía, pero este creyente viene de Roma y es judío. Pregúntese. Hermana Erika, entonces, ¿quién le predicó a este muchacho y a esta señora? pero dice más para adelante que eran del mismo oficio.
Sí, hacían tiendas, la parte laboral. En la parte laboral eran del mismo oficio. Entonces, como decir, ¿cómo es que se dice la palabra? Cuando una persona hace el mismo trabajo. Colegas. Colegas, esa es la palabra, Colega. claro, así de gracias. Como eran colegas, pues tuvieron más empatía todavía, ¿no? Mientras están haciendo las tiendas, están compartiendo lo que quieren hacer, se les está dando las instrucciones, y ahora Priscila y Aquila quieren apoyar a Pablo en la obra. Y a donde usted nos mande, ahí vamos. Ahora bien, la pregunta que tiene la exégesis aquí es, ¿dónde estos se convirtieron si las obras misioneras no se han establecido? Apenas se está abriendo aquí en Corinto. Y Corinto no es Roma. Ajá, hermana. Entonces tendríamos que aplicar hermenéutica de dónde ellos vienen, Ajá, cómo se conectaron al camino con Pablo ajá. para eso. Bueno, aquí está la explicación hermenéutica de que se encuentran es en Corinto. De ahí está claro. La otra pregunta es, hermano Carlos Pedrosa. Gracias, hermana Erika. Está con el foco prendido la hermana hoy con la hermenéutica. Eso está bien. Vamos ahora, hermano, y esta curiosidad hay que tenerla y pregúntesle a cualquier ministro. Quizás no lo va a saber y lo va a revelar ahora. ¿Dónde se convirtió este muchacho, hermano Carlos Pedrosa? Porque no hay obras todavía por ningún lado. Apenas están en las misiones y ya este hombre ya puede ser pastor. Ajá. No tengo. Mirar este contexto, a ver, pero no Amén. tengo idea. Entonces, aquí viene la exégesis. Decimos que la exégesis investiga y la hermenéutica explica lo investigado. Vamos a investigar. Dicen que era natural ¿de dónde? Del Ponto. Entonces vamos para allá. Vámonos a Jerusalén de nuevo. Vamos a recorrer capítulo 2 con la primera prédica de Pedro. 2:14. 2:14. Pero la hermana Carrillo, el hermano Pedro se va a ubicar en Hechos 2:14 y la hermana Carrillo va a leer Hechos 2:4 en adelante. Vamos a descubrir un misterio aquí para encontrar a Priscila y Aquila, ¿dónde es que se convierten? Hermana, lea usted Hechos 2:4, hermana Carrillo. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Siga. Moraban entonces en Jerusalén. Oiga esta palabra. Moraban en Jerusalén. Siga. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. En ese caso, bajo el cielo, era de todo lo que habitaban en Mesopotamia, en fin, todo eso el mar Mediterráneo, los de Asia. ¿Sabe qué? ¿Por qué había tanta gente allí? Porque, no sé, en Guatemala qué fiesta se celebra, pero hay en Colombia una fiesta, no sé, que van de otros países y así sucesivamente, ¿no? Aquí en Jerusalén era la fiesta que duraba 50 días. Se llamaba Pentecostés. Y era una fiesta tan maravillosa que venían de todos los pueblos del mundo de la época. Aclare su mente. Los va mencionando uno a uno. Siga, hermana. Bajo el cielo. Ajá. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escúchame, hermana Carrillo. Dios, por el Espíritu, hace que los hermanos que han recibido el Espíritu Santo hablen en lenguas naturales, las lenguas de esta gente de todos los pueblos, de modo que entendían todo lo que estaban diciendo. Lo sorprendente para ellos era que esa gente que nunca había hablado sus lenguas, ahora están hablando como nativos. Es que esto es poderoso. Ellos están aterrados, atónitos.
Dios mío, hasta el poder de Dios se mueve porque es una cosa impactante ahí. ¿Cómo es que dice? Lo estamos escuchando que hablan. A ver, explíquenos esto, que esto está raro. Siga leyendo, hermana. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Amén. Amén, hermana. Mire, espera un momento. Para aprender una lengua bien, dicen que se demora 5 a 6 y incluso hasta 10 años. Para aprenderla bien, como un nativo. Para aprender los modismos, para aprender los dialectos, las jergas, un poco de tiempo. ¿Cómo esta gente en 1 hora ya está hablando una lengua a la perfección, como ellos dicen, en la que hemos nacido? Nadie les ha enseñado la lengua. Venga, mire que esto está poderoso acá, esto es tremendo. Dicen. Ajá, empiezan a enumerar. Siga, hermana. Empiezan a enumerar las lenguas. Partos, Medos. Los medos persas. ¿Sí ve? Son los persas. Siga. elamitas. Ajá. Y los estamos en Mesopotamia. Ahí, en Mesopotamia está Nínive, Edom, está Babilonia y otros pueblos por ahí cercanos. Todo esto es la Mesopotamia antigua. Están los sirios, los asirios, los filisteos, los amorreos, los heteos, los fereceos. Todos están por ahí en Mesopotamia. Siga, hermana. En Judea, en Capadocia, en el Ponto. Ahí, la palabra clave es el Ponto. ¿Ya se dan cuenta? Subrayelo con letra roja. El Ponto es que estamos buscando con la exégesis. El Ponto. ¿De dónde es que era Priscila y Aquila, hermana Erika? De Ponto. Entonces usted cuando hace exégesis lo que tiene que hacer es, ¿qué versículo está leyendo la hermana? Hechos 2:1 ¿a dónde? ¿Hasta qué versículo va? 9. 2:1 al 9. El 9 es el versículo que la hermana Erika necesita para saber cómo fue que se convirtió este muchacho. Era natural del Ponto y era judío. Ah, esto es en Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿Y por qué ahora viene de Roma? Vamos a explicarnos por qué. Porque a la fiesta se venía solamente 50 días. Como yo soy colombiano, yo tengo mi residencia aquí en Honduras, voy a la fiesta que hacen en Colombia, me paso unos 50 días, pero tengo que volver a Honduras. Ah, pero después dicen, tienen que salir todos los judíos o todos los colombianos a su país de nuevo. Pues me regreso. Pero ya ya recibí un impacto en Colombia en esos 50 días, vi algo tan poderoso que yo tuve que preguntar qué es esto. Y cuando Pedro predicó, pues se arrepintieron 3,000 y fueron bautizados. Entre ellos, Priscila y Aquila, que fueron pastores. Oye, volvieron bautizados. Y cuando una persona como, digamos que un pentecostal como nosotros del nombre, lo bautizan en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo y lo mandan por allá a la India, se va a quedar callado. Esa persona va a empezar a predicar, a testificar, a educarse más en la fe. Entonces, todo ese tiempo, pues, Priscila y Aquila estaban entrenándose y el evangelio se esparció. Lea, hermana Erika, para que mire por qué ha regresado Priscila y Aquila a Corinto. Sigo está leyendo la hermana Hechos 2:9 o No, el hecho, Hechos 2. sí, ajá. Lea 18, 1 y 2 ahora. 18, 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto,
Ujú. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Sí, Por, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ahí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y estas cosas solamente se entienden en el contexto histórico. Y cuando se estudia historia de la iglesia, pues ustedes no van a ver eso acá. Tendrían que entrar al instituto. Hay otro grupo que está estudiando en el Instituto Bíblico, pero el próximo año viene la otra promoción del Instituto Bíblico. A veces es muy complicado, pero si alguien pudiera estudiar el Instituto Bíblico con nosotros, que está los lunes, ahí ven historia de la iglesia. O sea, son 14 meses. Aquí nomás son 5 meses, que este es un diplomado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la historia de la iglesia, en la expansión del evangelio, hubieron unos emperadores que persiguieron a la iglesia. Pero antes de ello estuvo la prepersecución. La prepersecución es que hay un alboroto, hay unas culturas y costumbres, y es que hay un culto al César. Escuchen esto, hay un culto al César, o sea, César es el Señor. Sabía que los emperadores antiguos se hacían llamar como dioses, como unas deidades humanas. Por ejemplo, el mismo Nabucodonosor se sintió tan grande como un dios y Dios lo aplastó y lo dejó como un animal. Noten por ahí. Ah, los romanos adoptan todas las prácticas griegas y el emperador era como un señor, como un señor. Entonces, los romanos tenían el tributo y le daban mucho castigo. No comía, no comía el esclavo en la mesa de los nobles, de los ricos, ni en la mesa de los emperadores, nada. Pero cuando un romano se convertía al Señor, su esclavo comía en la misma mesa con él. Entonces eso era raro para los romanos. Y lo que sentían era como una amenaza de esta nueva doctrina, que se fueran a tomar el poder civil. Oiga esto, el poder civil. Sin embargo, están tranquilos porque dicen la pelea aquí es de religiones. Es que ellos están peleando entre judíos por su religión. Y ahora la culpa de ese alboroto de doctrina se lo están echando a los judíos. Y hay judíos en Roma. Entonces, Claudio, para que esa plaga no le haga una revolución en su imperio, ¿a quién va a sacar entonces? A los judíos que andan con una doctrina que el único Señor es ¿quién? Ese Cristo que crucificaron. Sabiendo que nosotros como emperadores somos los que mandamos aquí. Tienen que arrodillarse ante el emperador. Y el cristiano que se convertía ya no se arrodillaba ante el emperador. Así lo mataran. Cuando usted lee el capítulo 8 de Romanos, por eso es que Pablo escribe y le dice a los hermanos, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Era porque ellos cuando ya no confesaban al emperador como Señor, pues lo condenaban a la muerte. Así ven las causas de los escritos bíblicos. No están escritos por estar ahí escritos. Tienen una causa. Y entonces al final él dice, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. ¿En qué sentido? Que aunque habían dos palabras, confiesa que el César es Señor y ese Cristo nomás es un aparecido. Si no te mueres. Entonces Pablo, para alentar a los cristianos, les escribe, es mejor que confiesen a Jesús como Señor y serán salvos porque ni nada nos podrá
separar del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, es porque estaban en plena persecución. Ahí están las causas de los pasajes bíblicos. Entonces, cerramos ahí, ya le hicimos exégesis a Priscila y Aquila. No le hemos hecho ninguna aplicación todavía. Hasta ahí nomás hemos hecho exégesis y hermenéutica. Hemos conocido dónde se convirtió y por medio de qué predicación, dónde estaba, cómo hizo para llegar a Roma. Ya todo eso lo explicamos. Está claro. Pero no hemos hecho aplicación. Hasta ahí lo vamos a dejar. La aplicación es, hermana, pregunte, hermana Erika. Disculpe, que no encuentro dónde se pone la manito Amén. en la pantalla. Yo quiero agregar algo, pero del que concluye con el mismo tema, pero en paréntesis aparte, que es como saltamos de un versículo a otro, podemos, pues todos sabemos y podemos analizar que la Biblia no fue escrita cronológicamente como debe de ser. Entonces, la razón por la que avanzamos hacia atrás y hacia adelante es porque si llegábamos a un recuento de cómo va en paso, podemos entenderlo bien. Pero ya tenemos la costumbre que la reina es como un rompecabezas, que debemos de hacer ese análisis y sale mucho mejor así también. Amén, amén. Así es, hermana Erika. Así es. Mire que aquí estamos viajando por las escrituras y qué bueno porque, fíjese, alguien dice, como dijo nuestra hermana, ¿por qué saltamos de un versículo a otro? Bueno, son los paréntesis, como dice nuestra hermana, haciendo lo que es el uso de la exégesis. Porque al que tenemos en la mesa es a Felipe y al etíope. Mire todo lo que hemos hablado y apenas estamos aquí todavía en Jerusalén. Pero porque estamos haciendo exégesis. A veces uno dice, no encuentro qué predicar. No, usted en una palabra en la Biblia tiene 1000 cosas para decir si tiene estos conocimientos. Todavía tenemos ahí al etíope y a Felipe en un cuadro que hay que explicar. Pero como estamos en un estudio de hacer exégesis y hermenéutica, es que saltamos de aquí para allá, de allá para acá para hacer explicaciones. Estamos solamente con Felipe. Decíamos que hicimos biografía, hablamos también de un poquito del etíope, estamos sacando cosas, elementos. Vamos a otro elemento. Dice, júntate a ese carro. ¿Qué marca del carro era? Hermana Carrillo, ¿qué marca del carro cree que era? Ah, tenemos Toyota, Hilux, tenemos Ford, tenemos Mitsubishi, Nissan, etcétera. ¿Qué carro cree que era? Prenda el micrófono, hermana. Tal vez el carro que lo llevaban que era llevado por los caballos, me imagino, en esa época. Ah, bueno, mire que nuestra hermana ya está pensando. Así es. La hermana se remontó a la época. Muy bien. Así es. Si es un lector desprevenido, piensa que es un carro como los actuales. 4 llantas. Y mire lo que la hermana está diciendo. Quizás era un caballo, una carroza. Obviamente, no estaba la revolución industrial todavía. La revolución industrial se da, creo que en el siglo XIX. ¿Sí es así? Sí, ya en ese siglo. Sí, siglo XIX. La revolución industrial. Primero las máquinas de vapor y todo eso. Ahora, todas estas cosas son importantes dentro del contexto histórico porque usted dice, si la revolución industrial fue la que trajo las construcciones de las máquinas de vapor, lo que trajo los carros, la tecnología ya toda industrial a vapor y ya después voy pasando a lo que es el diésel, después gasolina, etcétera. Entonces esos carros eran de a caballo, carros de a caballo, que era el medio de transporte de la época. Era el medio de transporte de la época.
Y entonces, júntate a ese carro. Eran unos caballos. El pasaje de la Biblia que leía, cualquiera puede pensar que es la Biblia Reina Valera que tenía en la mano y estaba leyendo ese pasaje bíblico. Y no es así, era un pergamino, como lo mencionó el hermano Alejandro. Un pergamino. Ahora bien, cuando dijimos que se usaban las Septuaginta en las iglesias, no. Repito, esos rollos se guardaban allá en el Sanedrín y no tenían acceso público, porque era el sacerdote quien leía la Torá. Y eran los rabinos que encargados de enseñar las leyes. ¿Se ve? Entonces no cualquiera podía enseñar, no todos tenían acceso a los pergaminos, tenían que ir a escuchar la palabra el día sábado. Recuerdan que Pablo dice que por 3 sábados discutió con los judíos porque los sábados era que se reunían, los demás días estaban en sus labores. Y ahí llegaba, como, así como se hace, digamos, la misa católica. Solo uno solo está hablando, uno solo es el que enseña, los demás solo escuchan. ¿Ve? Entonces, miren ahora, para Pablo escribir una carta y hacerla llegar a una iglesia era muy difícil, no era fácil, podía costar la muerte, O sea que era como un contrabando, y hay que llevar esa carta escondida. Y cuando los viajes eran de meses, señores, viajes con vela, que el viento a favor, en contra, entonces a veces no llegaban a tiempo. Y cuando la carta llegaba, simplemente se leía, porque no estaba escrita en versículos ni capítulos. Era una carta que se leía al pueblo. Miren, nosotros que tenemos hoy la palabra del Señor, no la queremos leer. Habían hermanos que se paraban meses sin escuchar la palabra del Señor. Por eso cuando Pablo dice, ¿qué tenéis cuando os reunís? ¿Tienen algún testimonio? ¿Tienen un himno? O sea, mantengan ese calor cristiano porque no hay con qué enseñar. Y Pablo decía, compórtense de esta manera mientras yo vaya, porque cuando Pablo veniera quedaban las instrucciones a la iglesia. Mire, el cristianismo del primer siglo era un cristianismo que ahora no lo voy a explicar, pero nosotros que hoy en día ponemos tanto protocolo, era un cristianismo muy sencillo para ellos. ¿Sabe por qué los hermanos vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles? Y hay que hacerlo, pero ¿sabe por qué? Porque Cristo ya viene. Cristo ya viene. ¿Sí ve? Yo vengo pronto. Y ese pronto podía ser hoy. Entonces la gente no pensaba en el primer siglo en construcciones de mega iglesia. Por eso no hay ni un templo construido en la iglesia primitiva. No, tiene que construir templo porque Cristo ya viene. Pues reunámonos y permanezcamos unidos como hermanos, amándonos unos a otros, partiendo el pan. ¿Sabe cómo era el culto de los apóstoles? Una comida entre hermanos. ¿Cómo así, hermano pastor? Bueno, ya para terminar, lean Hechos 2:42. Hermano Carlos. El culto de ellos era eso. Repartir comida entre hermanos y dar testimonios de lo que vivían. ¿Quién encontró Hechos 2:42? Amén. Sí, léalo. Hechos 2:42.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese era el culto. Eso era el culto. Entonces, unidos como hermanos, repartían, hacían una, como decimos nosotros, en una parte dicen un convivio, en otra parte dicen como que un compartir, y ahí están juntos en armonía. Eso es. Entonces, la función de Felipe era ser exégeta, un hermeneuta para el etíope que no entendía la palabra. Cuando él le explica la palabra, la revelación llega. O sea que hay revelaciones que llegan por la explicación de la palabra. Siga leyendo, hermano, entonces, Hechos, ya para que finalicemos, 43. el verso 43, Hechos. No, la hermana Hechos 8, verso 31 en adelante. Gracias, hermana Erika. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Para ahí, hermano. Si usted nota, ahí no se encuentra que Felipe le explicó el bautismo. La pregunta, hermano Carlos Pedrosa, es ¿de dónde le nace a él que lo bautice? Esa es mi pregunta. Claro, la Biblia dice, desde ahí, desde la escritura que él leía, le anunció el evangelio. Y entre el anuncio del evangelio, al predicar, el arrepentimiento, la conversión y por supuesto el bautismo. En nombre de eso. Así que Felipe le toca del bautismo. Él lo entendió y vio el agua y se ha quitado la oportunidad. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, mire, en la Biblia hay cosas, hay doctrinas explícitas e implícitas. Escriba eso si quiere. En la Biblia hay doctrinas explícitas y doctrinas implícitas. Hay gente que dice, pero muéstrame el versículo. No es que allí, al decirle que desde esa misma escritura, lo que hizo, no le explicó el pasaje, le predicó el evangelio. Usted lo que necesita es el evangelio de Cristo. Si usted tiene hambre del Señor, pues yo le voy a presentar a usted qué necesita para ser salvo. ¿Ya entiende? Entonces, mire lo que hace un evangelista. Le presentó el plan de salvación partiendo de esa escritura. O sea, Cristo murió fue por ti. Ahora te voy a explicar qué tienes que hacer para salvarte. Y le explica, pues obviamente, el evangelio. El evangelio conlleva arrepentimiento, bautismo, llenura del Espíritu Santo. Él comprendió esto. Entonces, conseguimos agua, yo necesito ser bautizado. Ya comprendí esto. Y dice que descendieron y lo bautizó. Entonces, la exégesis que hizo del pasaje Felipe hizo que Dios le revelara, el nombre al etíope. Entonces, miren la importancia de saber de que Dios lo utiliza a usted y me utiliza a mí para salvar al hombre.
Dios mismo pudo abrirle el entendimiento al etíope, porque se lo abrió a los apóstoles en Lucas 24:45. El mismo Señor se los abrió. ¿Por qué al etíope no se lo abrió? Porque él ya tenía a sus apóstoles comisionados para que proclamaran su evangelio. Entonces hay cosas que Dios las puede hacer directamente, pero como hay un coro que cantaba mucho antiguamente, dice: los ángeles no son llamados a cambiar un mundo de dolor. Ya ni me acuerdo porque hace muchos años que se cantaba ese coro. Dice: me ha tocado a Ha mí. tocado a ti, Ah, me ha tocado. sígalo, hermano, sígalo, que hace mucho rato no lo canto. Ajá. ¿Cómo sigue diciendo? No, ya, no me sé más hasta ahí. Dice: me ha tocado a mí hacerlo realidad. Algo así, ¿no? O sea que el punto clave está en que los Dispuesto estoy, ángeles, Señor, a hacer tu voluntad. amén, Enviado amén. estoy de Dios. Ajá, enviado soy de Dios. Mire que ese coro hace como 20 más años se cantaba mucho en la iglesia. Ya esos coros como que no se oyen, ¿no? Casi no los oigo esos coros ya. Los tienen por ahí como, pero eran coros muy bonitos que hablaban de las misiones y así sucesivamente. Entonces, lo que queremos decir es que el Señor quiere usarle a usted y a mí para salvar al mundo. Y por eso es que estamos aquí aprendiendo para que Él utilice estos vasos de barro para su gloria y su honra. Así que, mis hermanos, el próximo viernes nos vemos con mucho más de hermenéutica. Aquí vamos a estar también viendo lo que es la oratoria, la homilética, y vamos a ver algo también de las dispensaciones para que tengan una idea de cómo son las dispensaciones. Hermana Erika, usted iba a hacer una pregunta. Sí, que si quiere le puedo enviar el coro por el grupo. Amén, amén. Le agradezco, sierva. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y también puede Pastor, poner, amén. ahora que la hermana dice grupo, estaba pensando, no sé qué posibilidad hay de que te haga un grupo de aquí, de este diplomado, donde usted nos haga llegar las grabaciones y pues los links, ¿no? También pienso, ¿no? Usted no está en el grupo. No, por eso es que yo le pido el link siempre. Yo le pido el link Ya, y eso no hace, ya. oye, hermano, ya no No, me da el link. vamos a agregarlo porque el grupo sí está. Ah, ok. Amén, amén. Bueno, siervos, muchas bendiciones. Que tengan feliz noche y se cuidan. Ven, igual, mi amado pastor, gracias. Dios Amén, bendiga. amén. Bendiciones. Dios Y les voy a bendiga, hacer llegar hermano. entonces el otro video, el primero y este. Amén. Amén, le agradezco, mi pastor. Amén.